Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta tarde, en la epístola de Judas, versículos 3 y 4. Para que busquemos en Judas, versículos 3 y 4. Voy a dar lectura a la palabra del Señor entonces, y ustedes me siguen en sus casas, los versículos 3 y 4 de la epístola de Judas. Bien, dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Oramos entonces. Padre Celestial, nuevamente venimos a ti, acudimos, Señor, para rogar la dirección en la reflexión de tu palabra, en el estudio de ella, para pedirte que sea un estudio que traiga provecho a nuestra vida espiritual. Enséñanos, corrígenos, fortalécenos, aumenta nuestra fe, Señor, a través de ella, y que en el momento, Señor, en que estemos meditando en tu palabra, haya verdadera fortaleza espiritual, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, límpianos, Señor, de todo lo malo que pueda haber en nosotros, y danos la bendición de poder estar plenamente, Señor, en las cosas tuyas, concentrados, que nuestra mente y corazón, Señor, esté abierto de par en par a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, el versículo 4 que acabamos de leer nos da la razón por la cual Judas se anima, ¿no es cierto?, a escribir esta epístola tan breve, pero intensa, llena de enseñanza. Y como dice aquí en un principio, entonces esta gran solicitud que tiene Judas de escribir a los hermanos es la urgencia con la que el Espíritu Santo, hermanos, le contriñe en el corazón frente al peligro que corría la fe de los fieles. Ese es el motivo por el cual Judas escribe. Él tenía una inquietud tremenda en su corazón y una preocupación tremenda en su corazón, infundida por el Espíritu Santo. Y ese es el motivo por el cual escribe, simplemente la defensa de la fe. Algo tan importante y fundamental para la cristiandad. Y que muchas veces la cristiandad lo ha dejado como segundo plano. O a veces muchos piensan que no es necesaria la defensa de la fe. Muchos piensan que la palabra de Dios se defiende sola. Es verdad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? Pero el Señor ha dejado al pueblo, a su pueblo en esta tierra como custodios de su palabra. Somos custodios de la palabra de Dios. Somos responsables de que la palabra de Dios permanezca, ¿no es cierto?, lo más fiel posible, y que asimismo, ¿no es cierto?, cuando nosotros no estemos en esta tierra, seamos capaces de traspasar esta palabra de Dios que hemos recibido a quienes nos sucedan en este camino del Evangelio. Somos responsables de eso. Ustedes y yo y cada cristiano es responsable de ello. Entonces, Judas escribe especialmente para defender la fe que ha sido dada a los santos, la fe que el Señor ha entregado a cada uno de nosotros.
Y fíjense, mis hermanos, que esa solicitud que tenía Judas en el corazón, y que con lo cual dice acá, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, esta gran solicitud podríamos entenderla como el celo de las cosas del Señor que debe tener cada creyente. Y ese celo que mostró nuestro Señor Jesucristo también en varias oportunidades, en los relatos que nos hablan los evangelios acerca de la vida de Cristo. Especialmente cuando Jesús llega al templo y se encuentra con un templo corrompido, un templo convertido en un mercado, un templo donde se compraba y se vendía, y ya que lo esencial no era la fe, sino que era el comercio. Jesús, ¿cómo actuó frente a eso? Enérgicamente. Y dice la palabra del Señor con respecto a eso. No olvidemos que estamos analizando esta gran solicitud que tenía Judas de escribir. Y por una causa determinada. ¿Ya? La causa por la cual escribe Judas es para defender la fe de la apostasía, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? De varias cositas, entre ellas la apostasía. Pero esta solicitud también obedece al celo por las cosas del Señor que demostró nuestro Señor Jesucristo también. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos dice, después que Jesús llega al templo y ve, ¿no es cierto?, a los cambistas, a los vendedores, y todo esto que estaba ocurriendo en el templo, el Señor actúa de una manera, ¿no es cierto?, que para muchos puede ser sobreactuado, pero el Señor actuó netamente, ¿no es cierto?, por el celo que tenía de las cosas de Dios. Y dice así, el capítulo 2, versículo 17 en el Evangelio de Juan. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió. Me consumió quiere decir eso, ¿ya? Y si nosotros interpretamos esta palabra, el celo de tu casa me consumió, podríamos interpretarla de la siguiente manera. El celo de tu casa me desesperó, me afligió o me turbó el alma. Así podríamos interpretar el significado de la palabra. ¿Ya? El celo de tu casa me turbó, me afligió. Vale decir que nuestro Señor Jesucristo, cuando vio y se enfrentó a todo esto, se le turbó el corazón, pues hermano. Se le afligió el corazón de ver cómo el pueblo de Dios convertía la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Por qué dice el Señor cueva de ladrones? Además, porque no dijo mercaderes, no, dijo de ladrones, porque seguramente estaban cobrando más de lo que debían. Por eso el Señor le dice simplemente cueva de ladrones. ¿Cómo actuó el Señor, verdad? Enérgicamente frente a lo que podemos decir es simplemente una apostasía. Es negar todo lo que hemos creído. En eso había caído el pueblo del Señor. Entonces Judas es movido por esto también, por ese mismo celo. Tal vez Judas también le turbó el alma, se le afligió el alma, ¿no es cierto? Y se desesperó frente a lo que estaba ocurriendo. Y por eso que él siente esta solicitud tremenda, esta urgencia de escribir a los hermanos. Es la urgencia, es la solicitud y es el celo que deben mostrar ustedes y que debo mostrar yo frente a las cosas del Señor. Y por eso que es necesaria la defensa de la fe. No podemos nosotros desentendernos, ¿verdad? Cuando vemos que nuestra fe corre peligro. No podemos desentendernos. Nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Y por lo tanto, si fueran destruidos los fundamentos, dice la palabra de Dios, ¿qué ha de ser el justo, verdad? Bueno, los fundamentos no pueden ser destruidos porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pero es nuestro deber estar en esa actitud de defensa hacia los ataques que puede sufrir nuestra fe, hacia los ataques que puede sufrir la palabra del Señor. No podemos desentendernos de esto. Entonces, la defensa de la fe, mis hermanos, se extiende como un mandato. Uno de los mandatos que Dios nos da a los creyentes, a los que somos hijos de Dios. Es verdad que
a través de décadas, varias décadas, la iglesia cristiana, especialmente en nuestro país, ha entendido que el único mandato del Señor es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y se ha desentendido de la defensa de la fe. Pero debemos retomar nosotros la defensa de la fe. Y es una de las características de nuestra iglesia. Hermanos, nuestra iglesia surge justamente como un bastión de defensa de la fe. Y esa es una de las características de nuestra iglesia y de todo el movimiento fundamentalista que existe en nuestro país y en América Latina. Principalmente en nuestro país. Nuestra iglesia se levanta como una iglesia fundamentalista porque es una iglesia defensora de la fe, no solamente que evangeliza y no solamente que edifica a los creyentes, sino que es una iglesia que defiende la fe que Dios ha dado a los santos, a a sus hijos. Entonces, la defensa de la fe, mis hermanos, es un mandato, no solo para los pastores, no solo para los líderes de las iglesias, para todos, sin excepción. Ahora, en el versículo 3, ¿no es cierto?, está la causa por la cual Judas escribe y dice que es necesario escribir amonestándoos, advirtiéndoles. Pero amonestar no significa simplemente advertir, sino que significa también remeciéndoles, pues, despertando la conciencia si es que está adormecida, amonestándoles a ustedes a que contendáis. Y esto no significa pelear, ¿no es cierto?, batallar o atacar a las personas. Contendáis significa simplemente ir en defensa, ¿verdad? Ir en defensa de lo que puede estar siendo atacado, pero una defensa sabia, una defensa pacífica, pero enérgica, ¿verdad? A que contendáis eficazmente por la fe. Es un mandato, por lo demás. El versículo 4, entonces, nos da las razones por qué es necesaria la defensa de la fe. ¿Ya? Y vamos a dividir estas razones en tres. Primero, o la primera razón por la cual es necesaria la defensa de la fe en la cristiandad. Primero, porque hay inconversos dentro del pueblo de Dios, pues mis hermanos. Hay inconversos dentro del pueblo de Dios. Y el inconverso no tiene el Espíritu de Cristo, porque no ha sido salvado, porque no ha sido perdonado sus pecados. ¿Ya? Entonces, estos inconversos que están dentro del pueblo de Dios no tienen el Espíritu de Cristo. No son cristianos. Están entre nosotros, pero no son hijos de Dios. Y por eso es necesaria la defensa de la fe. Ojo con esto. Pero parece absurdo, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo puede haber una persona que no ha sido salvada, que no es creyente dentro del pueblo de Dios? No es tan absurdo. ¿Ya? Hemos oído nosotros ahora, en estos días nomás, cuál es noticia, el apresamiento de un supuesto espía, ¿no es cierto?, en Alemania, y que trabajaba para Rusia y para Inglaterra. Bueno, no es tan del pasado eso, es actual. No podemos decir de que un apóstata es un espía, ¿no es cierto?, pero es un extraño dentro del pueblo de Dios, que se mueve dentro del pueblo de Dios. Y no nos va a parecer tan extraño recordando algunas cosas que hemos estudiado y algunas conferencias en las cuales hemos sido testigos de cómo teólogos que fueron bastiones del Evangelio hace 4 o 5 décadas atrás hayan sido desenmascarados como enemigos del Evangelio, como enemigos de la doctrina de Cristo, y que han atentado contra el pueblo de Dios tergiversando la palabra de Dios, que ha sido enseñada en muchos seminarios en el mundo protestante. Grandes teólogos incrédulos que terminan diciendo que la palabra de Dios
no es real, que no es la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes un teólogo diciendo eso? Bueno, ha habido muchos. ¿Ya? Quiero compartir con ustedes un testimonio que me impresionó y que removió mi conciencia y todo mi ser hace muy poco tiempo y que ocurrió acá en la ciudad donde vivimos. Una persona contaba su testimonio y decía que su hija de 16 años acudió a la iglesia por primera vez después de mucho tiempo, haber estado cerrada por causa de la pandemia, asistió a la congregación a escuchar la palabra de Dios y con mucha sorpresa la congregación fue testigo de cómo el hijo del pastor, que había predicado por mucho tiempo en la iglesia, que era líder en su congregación, maestro, predicador, etcétera, y que había terminado su carrera, una carrera científica hace muy poco tiempo, ahora era un profesional, se sube al púlpito y dice: hermanos, quiero que todos ustedes sepan de que yo no creo en la Biblia, de que yo creo que Dios no existe, y que por lo tanto la Biblia son puras leyendas, y por lo tanto yo hoy día renuncio a la iglesia. Hijo de pastor, predicador, maestro de esa iglesia. Qué impresionante, ¿verdad? ¿Qué hacía ese incrédulo enseñando por años en esa iglesia? ¿Qué hacía ese incrédulo predicando en esa congregación? ¿Verdad? ¿Verdad que sí hay inconversos dentro del pueblo de Dios? Sí los hay. La palabra de Dios nos advierte esto. Y es una realidad, mis hermanos. Y por eso es necesaria la defensa de la fe. No tiene el espíritu de Cristo el inconverso. No puede entender las cosas espirituales. Ese hijo de pastor no entendía las cosas que su padre predicaba, aunque él las predicaba, pero no podía entenderlas. El inconverso siempre intentará hacer prevalecer su opinión antes que la palabra de Dios. Siempre lo que va a valer más es la razón y no la palabra del Señor. Primero los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu Santo se refiere. No las percibe porque le son locura. No nos suena extraño esto. Muchos creen que la palabra de Dios está llena de leyendas, mitologías, fantasías, cosas que no han sido reales, historias que nunca ocurrieron. Eso es una ignorancia tremenda, mis hermanos, en primer lugar. Decir que la Biblia es un libro de historias y fantasías y leyendas es una ignorancia. Cualquiera con un poco de estudio sabe que los hechos acaecidos en la Biblia son hechos históricos, evidenciados históricamente no solamente por los escritores de la Biblia, sino por escritores que no fueron cristianos y que dejaron huella escritural. Por lo tanto, dice primero los Corintios 2:14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender. No puede entenderlas un incrédulo. Un inconverso no puede predicar la palabra del Señor porque no entiende. Podría hablar parecido porque lo ha aprendido, pero no puede entenderlo en su corazón. Porque se han de examinar, dice la palabra del Señor, espiritualmente y no con el razonamiento humano. El techo del incrédulo es la razón. Ese es su techo. El nuestro no es la razón. Nuestro techo es la fe en Cristo, la sabiduría de Dios. Ese es nuestro techo. Por eso que no se compara un incrédulo a un hijo de Dios. Porque lo sabio de Dios, ¿verdad? O lo necio de Dios, perdón, dice el apóstol Pablo, es más sabio que lo más sabio de los seres humanos. Tratando de comparar la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. No se compara.
La sabiduría de Dios es suprema, es superior. No se compara a la razón. Esa es la primera razón por la cual es necesaria la defensa de la fe. Porque hay incrédulos dentro del pueblo de Dios. Hay que defender la fe. Segundo, por causa de las disoluciones, ¿ya? O por causa de las divisiones que hay dentro del pueblo de Dios. ¿Mm? Y vaya que las hay, ¿no es cierto? Porque son parte de nuestra carnalidad, las divisiones. Donde hay divisiones porque hay carnalidad dentro en los hermanos, en el pueblo de Dios. Y la carnalidad opera en aquellos que son tibios en la fe, en aquellos que no son fieles completamente al Señor y son dominados por su propia carnalidad y por su propio razonamiento. Y allí opera la disoluciones, o la disolución, ¿no es cierto? Que quiere decir separar lo que está unido. El pueblo de Dios está unido por el Espíritu Santo. El pueblo de Dios está firmemente unido. ¿Y cuál es la labor del diablo? Separar al pueblo de Dios. Alterar esta unidad perfecta. ¿Por qué esta unidad y por qué es perfecta? Porque es una unidad que la produce el vínculo del Espíritu Santo. No la produce una amistad. Dentro de la iglesia no somos simplemente amigos, mis hermanos. Somos más que amigos. Nos une un vínculo que Dios ha puesto entre nosotros. No nos une una simple amistad. Nos une el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Nos une a ustedes, a mí y a todos los hijos de Dios. Entonces, esta, ¿no es cierto?, la disolución o el rompimiento de este vínculo es la obra de los carnales y de los inconversos, de los incrédulos que hay dentro del pueblo de Dios. Hay carnales, hay inconversos y hay incrédulos dentro del pueblo de Dios. Y este tipo de personas siempre va a estar intentando separar al pueblo de Dios. Todo lo que separa, le separe a usted del pueblo de Dios, no es de Dios. No puede ser de Dios. Todo aquello que a usted le intenta separar, no puede ser del Señor eso. Deséchelo inmediatamente. Ahora, este es el vínculo que nosotros debemos cuidar. Efesios 4:3 nos habla de ese vínculo. Dice, solícitos, o sea, preocupados, ávidos, ¿no es cierto?, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren lo que dice aquí. Debemos ser ávidos nosotros, muy rápidos y persistentes en guardar la unidad del pueblo de Dios en paz, en el vínculo de la paz. Vamos a tener nuestra asamblea congregacional después de 2 años. He visto muchas asambleas congregacionales en mi vida cristiana. Y quiero decirles que en muchas asambleas congregacionales hay muchos hermanos que creen que la asamblea es para decir lo que ellos quieren. Es para ir a desenmascarar a tal hermano delante de toda la congregación. Qué equivocados están aquellos. La asamblea congregacional no es para eso. Eso es carnalidad, hermanos. Eso es actuar con el razonamiento humano y con la carnalidad. Ninguna reunión de los santos, de los creyentes, de los hijos de Dios, es para ir a desenmascarar a este hermano, es para ir a acusarlo. No son para eso las asambleas. No nos equivoquemos. No nos perdamos de la palabra del Señor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nunca debe olvidarse eso. Entonces es necesaria la defensa de la fe por causa de estas disoluciones, de estas divisiones.
carnales que hay. Ahora, esta palabra en el griego también aparece como desvergüenza, cualquiera que sea el sentido que le da, en este caso, Judas, ya sea disolución, que tiene que ver, ¿no es cierto?, como la división, o como desvergüenza. Ahora, si aplicamos la palabra desvergüenza, entonces se referiría Judas a la relajación de costumbres, a dejarse llevar por una vida carnal, una vida modernista y liberal, adoptando, ¿verdad?, todo lo de este mundo. Hoy día, vaya que el mundo está arremetiendo con todas sus doctrinas de una manera potente en la conciencia humana. El feminismo que nos ha atacado muy fuerte, tremendamente fuerte, ese feminismo ateo, me refiero, ¿verdad? Ese feminismo enemigo del evangelio. Cuidado que penetre nuestras conciencias ese feminismo. O el humanismo, ¿no es cierto?, que es la exaltación máxima del hombre por sobre Dios y por sobre la fe. Entonces, si ocupamos la palabra desvergüenza aquí, podría referirse justamente a eso, a aquellos que se relajan en su vida para vivir una vida carnal, simplemente, una vida modernista en cuanto a la fe, en cuanto a la teología, y una vida liberal, una vida que no se sujeta a la palabra del Señor, sino que simplemente yo hago lo que se me antoja. Yo tengo fe en el Señor, yo creo en el Señor, pero hago lo que se me antoja, vivo como yo quiero. Mi vida no se sujeta a la palabra del Señor. Ojo con eso, hermano. ¿Tu vida se sujeta a la palabra del Señor? ¿La forma de vida que llevas en este momento está sujeta a la palabra del Señor? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Yo no soy un juez, no somos jueces, ¿verdad? Pero todos debemos examinarnos a la luz de la palabra del Señor. La forma de vida que llevo, lo que hago, ¿se sujeta a la ley divina? ¿O no se sujeta a la ley divina? ¿O seré a lo mejor un prófugo de la justicia de Dios? Cuidado con eso, ¿no es verdad? Por eso que es necesaria la defensa de la fe, mis hermanos, para mantener la pureza de la iglesia también, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe. Y por último, es necesaria la defensa de la fe también por causa de la apostasía. Y que la apostasía es una de las características de los últimos tiempos, los postreros tiempos que comenzaron con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comenzaron estos postreros tiempos, ¿verdad? Entonces, esta apostasía viene a ser tiempos, de los tiempos nuestros. Y apostasía significa negar a Dios, negar a Cristo y negar la fe. Es como este ejemplo que yo les acabo de poner de este hijo, ¿no es cierto?, de pastor, predicador, maestro de Biblia, etcétera, y que finalmente termina confesando que él nunca creyó lo que enseñó, que él nunca creyó lo que predicó. Eso es la apostasía, negar lo que en algún momento parecía que yo lo creía. Nunca fue salvo, en realidad. Un apóstata nunca fue salvo. El apóstata no es que perdió la salvación, dejó de ser hijo de Dios, Dios lo desechó. No, el apóstata nunca recibió el perdón de sus pecados. El apóstata nunca recibió la salvación de Dios, nunca fue regenerado por el Espíritu Santo, nunca. Vivió una vida de apariencia, de fe, pero nunca tuvo la verdadera fe. Entonces, 2 Timoteo 3, perdón, 1 Timoteo 4:1 dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Escuchando,
a espíritus de error y doctrinas de demonios. Ojo con eso. Espíritus de error. Eso podría hablarnos, ¿no es cierto?, de doctrinas humanas basadas en la razón humana, en el razonamiento. Pero doctrinas de demonios es otra cosa, ¿verdad? Doctrinas fundadas específicamente para confundir o para mimetizarse con la palabra de Dios, pero para confundir al creyente y para apartar al creyente de la fe. Eso podríamos entender como doctrinas de demonios. Debemos entonces impedir o evitar que estas características entren en la iglesia, pues hermano. Van a entrar igual, han entrado a través de los siglos y van a seguir entrando, pero debemos luchar para impedirlo. Eso es la defensa de la fe. Quienes quieren o quienes se esperan en realidad por destruir la doctrina cristiana y destruir la paz del pueblo de Dios pretendiendo arrastrarlo en el error, tienen una severa advertencia. Como dice Judas, han sido ordenados desde antes para esta condenación. Qué fuerte es la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstata ha sido ordenado desde antes para condenación. No vamos a discutir, ¿no es cierto?, ese tema ahora, que tiene que ver con la doctrina de la predestinación. Pero la palabra del Señor nos advierte esto. Entonces, mis hermanos, la gran solicitud que tenía Judas, este celo que tenía, que interpretamos recién, ¿no es cierto?, como lo dijimos, como esta aflicción, esta turbación de espíritu, ¿verdad? Esta desesperación que tenía Judas, ¿no es cierto?, y que manifestó el Señor también cuando purificó el templo, es lo que debe caracterizar al cristiano y a la cristiana modernos que viven en este tiempo, no que seamos modernistas, ¿verdad? De esta época debe ser una característica, la defensa de la fe, mis hermanos. Entonces, hay tres cosas por las cuales es necesaria la defensa de la fe. Porque hay inconversos dentro del pueblo de Dios, porque hay divisiones dentro del pueblo de Dios o vidas relajadas, y tercero, por causa de la apostasía, de la negación de todas las verdades bíblicas y de la fe misma. Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, todas estas enseñanzas que nos entrega la palabra del Señor, mis hermanos. Es necesaria la defensa de la fe para mantener la palabra de Dios en pureza, para mantener la iglesia, ¿verdad?, en pureza también, como Dios la quiere. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿no es cierto? Así debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, que el Señor les bendiga, mis